Lectura del segundo libro de Samuel. Samuel capítulo 15, versículos 13-14, y versículo 30 y capítulo 16. En aquellos días, llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semi, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semi le gritaba: fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas, nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos, que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy reflexionamos sobre dos pasajes muy poderosos de la Escritura, uno del segundo libro de Samuel y otro del Evangelio de San Marcos. Ambos nos hablan de crisis, pero también de fe y redención. En el relato de Samuel, vemos al rey David en un momento de gran tribulación.
Su propio hijo, Absalón, se ha vuelto en su contra, y David se ve obligado a huir para salvar su vida. Durante su huida, es maldecido y atacado por Semi, un miembro de la familia de Saúl. David, en un acto de humildad y fe profunda, acepta estas maldiciones como parte del plan de Dios, confiando en que de alguna manera, Dios convertirá estas maldiciones en bendiciones. Este pasaje nos enseña sobre la humildad y la fe inquebrantable en Dios, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. A veces, cuando nos enfrentamos a la adversidad o a la traición, nuestra primera reacción puede ser la de la ira o la venganza. Pero David nos muestra otro camino, el de la paciencia, la fe y la confianza en que Dios tiene un plan mayor para nosotros, incluso en medio de nuestro sufrimiento. En el Evangelio de San Marcos, encontramos la historia del endemoniado de Gerasa. Este hombre, atormentado por muchos demonios, se encuentra aislado, viviendo entre los sepulcros, alejado de la comunidad. Cuando Jesús llega, el hombre es liberado de sus demonios, y su sanación es tan completa que aquellos que lo conocían apenas pueden creerlo. Esta historia nos habla del poder liberador de Cristo. No importa qué tan profunda sea nuestra desesperación o nuestro aislamiento, Jesús tiene el poder de sanarnos y liberarnos. Pero también, hay una lección importante sobre cómo a veces reaccionamos al trabajo de Dios. La gente del pueblo, al ver lo que Jesús había hecho, le pide que se vaya. A veces, el poder transformador de Dios puede ser intimidante o desconcertante para nosotros. Pero en lugar de alejarnos de Él, estamos llamados a acercarnos y a abrazar su poder para cambiar nuestras vidas. En ambos relatos, vemos cómo Dios actúa en situaciones de gran dificultad y sufrimiento. Ya sea en medio de la traición y la huida como en el caso de David, o en la liberación de un hombre atormentado por demonios, Dios está presente y activo. Estas historias nos invitan a confiar en Dios en los momentos difíciles, a abrirnos a su poder transformador y a recordar que incluso en medio de nuestras luchas, Dios puede obrar maravillas. Que estas palabras inspiren y fortalezcan nuestra fe, recordándonos que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, listo para guiarnos y bendecirnos de maneras que a veces no podemos entender. Amén. Queridos amigos y hermanos en Cristo, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Espero que estas reflexiones sobre el Evangelio hayan tocado sus corazones y les hayan brindado una nueva perspectiva sobre cómo vivir la palabra de Dios en nuestra vida diaria. No olviden que cada día es una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos más a Jesús. Les animo a llevar el mensaje de amor, esperanza y redención que hemos compartido hoy a todas las áreas de sus vidas. Si les ha gustado este video, les agradecería mucho si lo comparten con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros mensajes de fe y esperanza. Recuerden, estamos juntos en este viaje de fe. Que Dios los bendiga abundantemente, les dé paz y los guíe siempre. Hasta la próxima, que tengan un día lleno de las bendiciones del Señor.